empezar a grabar. La idea, como habíamos hablado, es que podamos resolver un par de ejercicios de los que les dejé por ahí asignados al respecto de la parte de programación en ensamblador. Yo parto de que ustedes ya tienen alguna base, como les he dicho, al respecto, que la adquirieron en el curso anterior. La idea aquí en este es hacer como un pequeño refuerzo, ver algunas, no sé, particularidades, tal vez en el caso de RISC-V y que, pues nada, ustedes puedan ser capaces de ver pequeñas piezas de código a nivel de C, por ejemplo, y hacer la conversión a nivel de ensamblador y viceversa. Entonces, voy a compartirles pantalla. Vamos entonces de resolver estos dos, bueno, tres ejercicios creo que son los que traigo, o los que les había dado. Okay. Muy bien. No los traigo resueltos. Quería traerlos resueltos, pero bueno, no tuve chance de poderlos preparar previo, pero me gustaría que los fuéramos, digamos, resolviendo, ¿no? Así que quiero escuchar también de sus sugerencias en cuanto a cómo abordar los problemas. Entonces, en este caso nos dice que tenemos esas definiciones ahí a nivel de C, que no es nada muy difícil. O sea, si lo observamos bien, nada más estoy haciendo una copia de un arreglo a otro arreglo, del arreglo A al arreglo B. ¿Qué posición estoy copiando? Va a depender de ciertos índices, en este caso I y J, que estoy utilizando para encontrar un valor específico en A, y de ese arreglo lo estoy copiando entonces a una posición específica, posición 8, en este caso en B. ¿Ok? Entonces nos dice que supongamos que las variables f, g, h, i y j, yo creo que eso está ahí en el libro muy genérico como para que uno lo maneje. Si ustedes ven aquí nada más nos interesa i, j realmente. Aparte de, bueno, esto a nivel de variables, y aparte de eso, lo que nos interesa también es acá, ¿no? A y B. ¿Y cuáles son entonces eh, los registros que contienen la dirección base? Porque vamos a necesitar acceder a los registros. Ok, entonces tal vez voy a escribirlo por acá, vuelta. Y vamos a ver, está en este caso entonces en x28, j está en x29. Y inferior tenemos que la base de A y la base de B son x10 y x11. Ok, ¿por dónde arrancamos? ¿Alguna idea? ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Les escucho. O tal vez primero, vamos a ver a nivel, bueno, sí, pensemos a ver qué es lo primero que tengo que... Sería Ajá, como crear un registro donde podemos almacenar lo que está en, bueno, hacer la sustracción de I y J y sí, después de eso enviarlo a la memoria que está en A y ya después pasarle lo que está en A en B, guardarlo, sí, digamos, guardarlo y no. sí. Entonces vamos a ver, ahí necesitamos hacer varias cosas. Aquí no podemos, recuerden que, por ejemplo, a nivel de esas instrucciones, por ejemplo, de load, lo que tenemos es el registro destino y tenemos que indicar, normalmente es un valor inmediato y aquí algún otro registro fuente, que es el que me establece la base, por así decirlo, ¿no? Esa base, y este es pues el offset. Pero, y este es el detalle, acá yo no conozco cuánto es ese valor inmediato, ese offset, porque, como le decía el compañero, aquí está dado por dos valores de variables, por I y J. Entonces necesitamos primero calcular esa parte, como para poder después determinar, bueno, a dónde es que puedo ir y traer esa información. Entonces vamos a ver, empecemos por ahí. Ya sabemos que I y J están en esos registros, X28 y X29. Entonces, bueno, supongamos que vamos a utilizar X30 para guardar la diferencia entre ellos. Entonces vamos a hacer un sub
Vamos a decir que x30, y en este caso tenemos que preservar el orden x28, x29. Ya eso nos está dando más o menos cuánto es ese desplazamiento, ese offset. Ahora, noten que el offset acá yo lo pongo, por eso puse acá como un valor inmediato. O sea, esta parte es importante. Si yo no conozco ese valor inmediato, lo vimos en un par de los ejemplos del libro en la clase pasada, pues tengo que entonces hacer ahí el cálculo y tal vez luego poner este registro base sin ningún tipo de offset adicional, sino que conteniendo ya toda la información. Supongamos que en algún momento yo necesito preservar el valor, perdón, de este registro base X10. Entonces no vamos a caer encima con un nuevo valor, eh, suponiendo que tal vez el código lo necesitaría después. Entonces acá sí necesitaríamos hacer digamos así, un add. Vamos a suponer que lo vamos a poner en X12, solo porque no está por ahí disponible. O sea, no nos dice que no está siendo utilizado, entonces debería estar disponible. Y en X12 lo que vamos a guardar es la suma del registro base más este es el desplazamiento. Aquí digamos que si tuvimos que ponerlo, digamos a nivel de comentarios, esto sería el offset, que lo estoy calculando. Y aquí digamos sería la base más el offset que necesito. Entonces vamos a poner en X12 lo que acabamos de calcular de X30 más, en este caso, lo que tenemos en X10, que es la dirección base a la que está apuntando el arreglo. Ok, ya con esas dos instrucciones ya tenemos, digamos, lo necesario por así ir y poder traer el dato de memoria. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hacemos un load. En este caso vamos a hacer un load word, pero un load double. Ah, ok, bueno, vamos a ver, detalle. Que aquí estamos olvidando. Bueno, y esa es otra cosa que sí estuve notando y no vi que en alguna parte dijera de manera explícita en el libro eh, qué tamaño considerar en estos arreglos. Entonces, vamos a ver, obviamente a nivel de examen yo les diría explícitamente, considere que los arreglos están almacenando información de tal tipo. Entonces, aquí más bien nos está haciendo falta algo. Nos está haciendo falta algo que tiene que ver precisamente con esto. Eh, Vamos a suponer precisamente que lo que aquí tenemos son double words, o sea que lo que tenemos son datos de 64 bits. Vimos en la clase pasada que esto implicaría que yo a este offset tengo que aplicarle un factor para poder encontrar realmente cuánto es la dirección y que en este caso entonces es de 8, porque son 8 posiciones de memoria, puesto que la memoria estamos también, y no lo dice aquí explícitamente, pero vamos a ver, a nivel de, o sea, un examen yo tengo que decirles claramente que consideren entonces que la memoria es direccionable por byte. Cosa que ya les digo, acá no está ni está diciendo explícitamente de qué tamaño son los datos que se están almacenando. Entonces, más bien tenemos que echar un poquito para atrás esta parte, perdón, esta parte acá todavía no, porque hasta ahorita nada más hemos encontrado este número que tiene que ver con el offset, pero todavía no es o no está relacionado a este caso a nivel de la memoria completamente. Eh, ¿Cómo puedo entonces multiplicar? Porque ahora lo que intentamos es multiplicar este valor que tengo acá por 8. ¿Cómo podría hacerlo en una sola instrucción, según lo que vimos el otro día en la clase? ¿Sugerencias? ¿Qué podríamos hacer? Recuerden, tal vez igual, vuelvo más bien la pregunta aquí para recordar, ¿por qué tiene que ser multiplicado por 8? ¿Sí quedó claro eso de la vez pasada? Me interesa que sí lo puedan recordar. Recuerden que la idea ahí es eso, Sí, ¿no? Yo tengo un era, valor, era por 8 ¿sí? porque era propiamente guardado en memoria. Entonces, como es un double word, si lo multiplicamos, ¿cómo es? Si lo multiplicamos por solo el valor, se está como dando en el espacio en memoria y no propiamente como en la siguiente línea, que era como, Ujú, me acuerdo que era como la cajita como, como cuadros, ujú, eran ujú. varios. Entonces, si lo multiplicábamos
por 8, nada más uno iba a la posición del bit número 8 y no en la posición de memoria número 8 era. Andaba por ahí, sí. El asunto es que vamos a ver la posición de memoria, tal vez sumando 8, que era lo que hablábamos en la clase anterior, eh, únicamente digamos, me estaría corriendo hacia una posición, pero a nivel de byte. Y puesto que los datos que aquí estoy almacenando, en este caso son de 64, yo necesito 8 bytes para poder guardar esa información. O sea, necesito, digamos así, moverme cada 8 posiciones en memoria para poder empezar a encontrar o para llegar a una dirección de memoria donde empiezo a encontrar una nueva palabra de memoria como tal. O sea, toda una posición o todo un nuevo dato. Entonces, por ahí eso es importante que lo puedan recordar cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Qué tamaños de datos son los que estoy almacenando? Puesto que entonces eso va a determinar esto del arreglo. Y dos, si la memoria es direccionable por byte, porque también eso va a variar mucho. O sea, si la memoria no es direccionable por byte, yo no puedo aplicar un factor de 8, sino muy probablemente sea un factor de 4. Si la memoria fuese direccionable solo por double word, o sea que únicamente lo mínimo que yo puedo acceder es un double word, ahí sí, ese factor es de 1, no hay nada que hacer. Pero en este caso no. Entonces, eso es lo que es importante por ahí de notar. Entonces la pregunta otra vez, ¿cómo puedo hacer una multiplicación? O sea, ya tengo esta diferencia acá. Vamos a decir que tal vez ese todavía no es el offset real. Vamos a decir que esto nada más es i menos j. O sea, ya tengo este valor y ahora sí necesito este offset. Que va a ser igual a esta diferencia de i menos j multiplicado por 8. Entonces la pregunta es, ¿cómo multiplico yo eso por 8 con una sola instrucción? Eso lo vimos también en Es la el clase shift, ¿no? pasada. Shift a la Hacer un izquierda. shift. Ajá, ¿y por cuántas posiciones tengo que hacer ese shift? Si no me equivoco, por 2. Por 2, ¿será? Bueno, es por 3, porque es 8. Ajá, por 3, porque como estamos haciendo un cubrimiento, estamos en base 2, eso implicaría hacer una multiplicación por 2 a la 3, ¿no? Bien, entonces aquí estoy haciendo trampas, estoy viendo la lista, pero siempre se me olvida el nombre exacto del mnemónico. Aquí tenemos que hacer un shift left a la izquierda, pero inmediato, porque vamos a indicarle el valor. Vamos a conservarlo acá. Entonces va a ser el mismo fuente, mismo destino. Ahora sí yo ya tengo el offset. Entonces ahora sí ya podríamos hacer la suma que teníamos. Dijimos que eran x12, ahora sí tengo lo de x30, más lo de la base, que está en x10. Ok, entonces ya ahora sí ya tengo aquí base más, más offset. Listo. Ahora, ¿qué toca? Ahora toca hacer precisamente la traída del dato. Entonces vamos a hacer un load word, puesto que estamos hablando de datos tipos grandes, estamos hablando de 64 bits. No nos dice aquí nada, o sea, dónde deberíamos almacenar eso. Bueno, nos dice que FG están en esos otros registros y H. Acá nos están usando, así que tal vez aprovechémoslos. Eh, y vamos a traer ese dato y lo vamos a poner entonces, supongamos en X5. Entonces yo voy a decirle, quiero traer a X5 un dato que sea una posición de memoria, lo que les decía. Ahora, como yo, vamos a ver, ese direccionamiento es con un valor inmediato, o sea, tengo la base más este offset, pero este offset, a ver, por la definición de la instrucción, tendría que venir aquí como un valor inmediato, pero no lo tengo, o sea, lo estoy calculando. Entonces aquí lo que pondríamos es un 0 como valor inmediato y X12 como nuestro dato ahí, que ya va a tener precisamente la dirección. Muy bien, ya con esto, digamos que logramos la parte de la derecha de la parte del código. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Buena idea? Ahora es simplemente hacer el almacenaje, por así decirlo, ¿no? El guardar ese dato de X5 en esta posición del arreglo B. Ahora, aquí, digamos que vamos a jugar, vamos a hacer trampa, digamos. Como conozco el valor inmediato, ya yo podría, digamos que calcular directamente cuál es ese offset, ¿no? Entonces, ya esta parte, digamos que sí se nos ve un poco más sencilla. Tenemos un store word de lo que está en 5. Y tengo que utilizar el registro base,
que en este caso me decía que era precisamente el 11 para poner la dirección. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor va aquí? ¿Cuál es ese offset que yo tengo que agregarle a esa base para poder almacenar ese dato? ¿Alguna idea? Acá me dice que está, o que el dato lo tengo que guardar en la posición número 8 del arreglo, pero ¿cómo calculo entonces ese dato, ese offset? Bueno, muy similar, ¿no? Necesito aplicar este factor de 8. Entonces, por eso les digo, aquí vamos a hacer trampa, porque obviamente vamos a partir de que ya el dato lo podemos calcular, o sea, que podemos saber de buenas a primeras que aquí lo que corresponde es un 64. Y ahí tenemos ese, digamos, ese factor de corrección de acuerdo al tamaño, direccionamiento y demás, que me permitiría entonces ya lograrlo. ¿Ok? Noten que, y resulta interesante, ¿no? Para la primera parte donde necesito tipos más instrucciones para poderlo lograr. Mientras que para el segundo, pues ya con el dato se vuelve más sencillo. ¿Ok? ¿Preguntas? Si bien realmente no, por lo menos no estuvo tan complicado. Ahí lo único que hay que tener presente con cuidado, por así decirlo, es esta parte. Acá tenemos toda esta parte de poder acceder a la memoria, cómo hacerlo, o en este caso el arreglo, por así llamarlo, que al final son datos que están en memoria lo que tiene, digamos, su truco en este caso. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces vamos Profe, al a mí siguiente. no me Sí, quedó claro por qué, bueno, usó el registro X5 que está asociado con la variable FI en esas últimas dos. solo porque aquí digamos que en el código no se está usando F, entonces por eso fue que lo usé, Ok, pero podríamos haber ok, usado cualquier otro. Sí, sí, sí. Digamos que ok. el enunciado es como que muy genérico, porque obviamente para ese código, digamos que esto no aplica porque no están, y por lo tanto esto no aplica. Entonces, sí, es que es como el enunciado medio Ok, genérico. ok. Sí, solo por eso. Pero en principio podríamos usar cualquier registro, digamos, mientras no esté siendo ocupado por algunos de los datos que ya explícitamente me están diciendo, como aquí, ¿no? IJ están en X28 y 29, o que los registros base, las direcciones base están para A y B están en 10 y 11. Ok, entonces veamos el siguiente, muy parecido, igual aquí vemos lo mismo, ¿no? O sea, F, G y H realmente no están, entonces podríamos casi que eliminarlos, por así decirlo. Ok. Pero lo que nos interesa es saber que I y J están asignados a X28, X29, respectivamente. Asumir que los registros base, y básicamente lo mismo que en el caso anterior, de para A y B, están en el 10 y en el 11. Aquí sí hay una diferencia. Y aquí sí me dice, asuma que los elementos en los arreglos A y B son palabras de 8 bytes. ¿Qué significa que un dato sea una palabra, sea de 8 bytes? O sea, estamos hablando que son double word, ¿no? Entonces eso ahí sí es importante de tener presente. O sea, aquí donde me están diciendo esto, ya yo puedo saber a qué se refiere, ¿no? A qué tamaño. Ok, entonces, ¿por dónde arrancamos? ¿Alguna idea? Va muy parecido, ¿no? Que el anterior. Nada más que ahora tengo que hacer dos accesos diferentes con dos índices diferentes. Bueno, vamos a ver, sí, digamos así, con dos posiciones diferentes. eh, pero va muy sobre la misma línea. Noten que igual acá tengo que aplicar lo que llamamos acá, ¿no? Este factor como de corrección para saber la dirección real. Y aquí entonces no lo puedo aplicar igual como un valor inmediato a la hora de hacer este direccionamiento porque no lo conozco el valor inmediato. Entonces no puede estar ahí en el código como tal. ¿Ok? Entonces, hagámoslo por partes. Podríamos decir solo la parte para sacar el valor i eh, del arreglo. Entonces podríamos decir, vamos a suponer, vamos a ver, para esto vamos a usar, digamos que el arreglo 12. Entonces,
De lo mismo, vamos a intentar hacer primero este factor de corrección que teníamos acá. No tenemos que hacer la resta, pero tenemos que hacer ese factor de corrección por acá y hacer las sumas y poder traer el dato. Entonces, igual en este caso necesitamos hacer corrimiento por 3. Entonces vamos a decirle que es un corrimiento a la izquierda. Shift left logical immediate. Vamos a guardar el resultado, suponiendo igual que no queremos destruir, por así decirlo, el valor que tiene X28, que es este índice. Entonces vamos a conservarlo. Vamos a decir que es X12, X28 y intentamos hacer un corrimiento por 3. Entonces esto nada más estamos haciendo básicamente y por 8. ¿Okay? Y ahora necesitamos hacer un cambio. Igual vamos a utilizar 12 en este caso como destino. Vamos entonces a sumar el valor de la base, que es X10, puesto que es para A, más este valor X12. Entonces esto ya nos permite tener, bueno, esto es el offset. Y aquí tenemos entonces la base más el offset. Ya con eso entonces podemos hacer el load word, podemos traerlo, vamos a ponerlo digamos en el 13, X13. Lo mismo, no tengo un valor inmediato, puesto que ya lo calculé todo, entonces lo ponemos así, de X12. Listo, eso ya sería solo para traer el valor I dentro del arreglo. Similar, entonces para traer el valor J del arreglo, procedemos igual. Ahora vamos a suponer que es en el 14 que lo vamos a tomar. Vamos a tomar el valor de J, que está en 29, X29, le vamos a hacer un corrimiento de 3. Vamos a sumarlo. Vamos a ponerlo en el 15. No estamos tocando ninguno. No, todo bien. Y va igual, en este caso X30, que es la base. Perdón, aquí me equivoqué. No, ese está bien. Entonces más bien es... Sí, X11 más bien es acá la base para B. Y lo vamos a sumar entonces con el mismo dato, con X15. Y ya entonces podemos traer de vuelta. Ahora vamos a decir que esto va a estar en X... perdón, aquí estoy poniendo más números de la cuenta. Acá este más bien era 14. Vamos a reutilizarlo, entonces aquí más bien va a ser 15, donde vamos a guardar el dato que estamos trayendo. Igual, este offset, digámoslo así, inmediato va a ser 0, puesto que ya en X14 tenemos toda la dirección calculada. Ok, y eso ya está. Ahí ya tenemos las dos partes, digamos, para poder solo traer los datos. Para sumarlos, y pues nada, nada más hacemos un add. Vamos a guardarlo también en X15 en este caso. El valor de X13, que era donde ya tenía uno de los datos, y X15 donde tengo el otro. Entonces ya aquí, esto es básicamente la suma de los dos valores. Y ahora lo que nos queda es hacer el store, que ya vimos que es bastante sencillo. O sea, ahora lo que necesito es guardar lo que está en ese 15, en esa posición 8. Vamos a hacer el truco de que, bueno, ya nosotros podríamos calcular eso sin mayor problema. Y lo vimos que sería entonces 64 con la base del B, que en este caso es 11. Suave, aquí cometí un error porque aquí no es 11, aquí es 10 porque estamos trayendo el dato siempre del mismo arreglo. Entonces, aquí es el 10, puesto que esto es de A y esto es de A. Aquí es el 11, puesto que sí estamos guardando más bien en B, y ese es el al que corresponde. Ajá. Muy bien. Entonces, vean que igual, en este caso, lo que tal vez toma más instrucciones es traer el dato, puesto que estamos utilizando un índice ahí en particular. Digamos, cuando digo índice me refiero aquí a este índice del código, para poderlo traer del arreglo, sumarlos y luego pues la parte de almacenarlos no se vuelve tan complicada. ¿Preguntas? Ok,
Entonces veamos el otro que dije que íbamos a tratar de resolver acá. Aquí la cosa va más bien en el sentido contrario. Acá lo que nos dicen es, bueno, tenemos más bien un código que, pues claro, tiene toda la pinta, y igual explícitamente nos lo dicen, es un lazo. Y lo que nos dicen es, bueno, conviértalo ahora más bien de ensamblador a C. Asuma que a nivel de C, el entero I está almacenado en X6, que el registro X6, que el registro X, perdón, X5, que el registro X6 tiene también a nivel, digamos, de C, un entero, que lo estamos llamando result, y que X10 lo que tiene es la dirección base para un arreglo memArray. ¿Ok? Igual aquí no nos está diciendo eso con tanto... Ok, es un dato entero, pero igual no nos dice si memArray, o vamos a ver si el arreglo que estamos manejando acá sí, de cuánto es, pero bueno, creo que por aquí lo vamos a poder inferir. Sí, veamos que aquí lo vamos a inferir. O sea, si este memArray, si este arreglo son de double words o ok. Creo que, y vamos a ver, esa es mi intuición con todos los ejercicios del libro, es que todos son arreglos que están almacenando double words y evidentemente que la memoria es direccionable por byte. Entonces, sí, necesitamos, en ese caso, siempre aplicar ese factor de 8. Ok, ¿por dónde arrancamos? ¿Alguna idea? ¿Les escucho? ¿Qué hacemos? Darle el valor a los registros de X6 y X29, que cada uno de Sí, esos tiene un valor como de 0 y de 100. sí, eso es lo primero que pasa. Y vemos que esto está fuera del lazo. Entonces, digamos que podríamos pensar que es como que una inicialización, perdón. Entonces, vamos a ver, digamos que tal vez sí, vamos a ponerle tal vez, bueno, no vamos a poner números, pero luego vamos a tratar de ver a qué corresponde cada cosa, ¿no? Digamos que aquí estaremos haciendo como que una definición de un entero. Sí, nos dice que es un entero i, lo estamos inicializando en 0. Básicamente es eso, que es lo que tenemos acá en esta primera línea. Tal vez aquí, si pongámosle un pequeño identificador, vamos a decir que esto es 1. Entonces esto es 1. Más o menos eso es una relación one-on-one de lo que estamos haciendo. Noten que en este caso, cuando se está inicializando básicamente una variable, lo que yo les explicaba en la clase anterior, que lo que tiene sentido es hacer una suma. Vamos a ver, lo que podemos hacer sumas inmediatas es entre un registro y un valor inmediato, es hacerlo con 0. Así nos garantizamos de que el valor en el registro realmente es 0. O en el siguiente caso, que el valor sí es 100, ¿no? Que es lo que yo estoy guardando. Ahora, no me dicen quién es X29. Vean que no. Aquí mi intuición, porque bueno, ya viéndolo, me hace pensar en esto, y aparte estamos hablando de un for loop. En un for loop, normalmente, ¿qué tengo yo? Necesito una condición de parada. Y aquí la condición de parada me la está dando precisamente este valor de X29. Entonces vamos a suponer que esto, vamos a llamarlo que es como que un entero n, y lo estamos definiendo a 100. Entonces esto como tal va a ser este segundo punto, donde no me dice quién es X29, pero yo estoy suponiendo que es precisamente el valor máximo por el que yo voy a iterar y que va a determinar cuál es mi condición de parada. ¿Ok? Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en el resto del código en ensamblador? Ahí no está cargando el valor que está en la posición X10 al Ujú. registro X7. ¿Correcto? Eso es lo que está haciendo. Que, Y X10 sí, nos dice que es la base al arreglo. Entonces sí, ajá. sí. Sí, X7 uno lo usa como un registro temporal para después almacenar eso que, bueno, que eso que está cargando uno en X7 para sumarlo en X5 y almacenarlo otra vez en X5.
Pareciera, de hecho, acabo de notar que yo o cometí un pequeño error. Vamos a ver. Eh, Acá más bien es X6, lo que tiene es result. Y yo estaba más bien viendo que era X1. Entonces, no, aquí vamos a tener que hacer un pequeño cambio. Eh, Más bien, esto debería ser result, no debería ser la variable in. Lo estamos definiendo en 0. Ujú. Y sí, en efecto, vamos a ver. Acá lo primero que está haciendo es trayendo un dato, que es el dato del arreglo. A ese dato, pues le está sumando. De hecho, aquí creo que sí hay un pequeño error, pero es un error de escritura. Por eso es que cuando lo vi temprano me quedó muy claro, pero aquí está mal. De hecho, ahorita lo van a ver con más claridad. Aquí el enunciado es el que está mal. Ya les cuento por qué. O cómo me entero. Vean acá esto. Esto tiene toda la pinta. Lo que yo estoy haciendo es simplemente el i más más. O sea, simplemente estoy incrementando, que es la condición que a nivel de un for loop yo necesito. Y más bien acá, pues sí, yo lo estoy definiendo en 0 y aquí más bien x5 lo que tiene es el resultado. Y lo que a todas luces parece que está haciendo es que hace el resultado, que debería ya también estar inicializado de previo. O sea, lo más sensato sería, por ejemplo, si yo hago esto acá, yo no sé qué valor tenía originalmente x5. Entonces, por ahí result ya tendría que venir con algún dato. El punto es entonces que esto acá está al revés y más bien x5 es el que tiene result y x6 es el que tiene y. Eso está ahí invertido, pero es un problema del ¿cómo se llama? Del enunciado. Profe, Porque, es como sí, es un for, entonces como poner que para la variable tal, vaya sumándole 1 hasta que llegue a 100. Eso es lo que uno tal vez como anda buscando. sí, sí, vamos a ver. Por eso es que aquí estamos haciendo, tal vez vamos paso a paso, veámoslo acá y vamos viendo cómo entonces se construye o dónde identificamos las partes del for loop. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo una comparación, eso es necesario siempre en el for loop, ¿verdad? ¿Y qué estoy comparando? Vean que estoy comparando x6, que es precisamente mi valor i, con x29, que yo ya lo definí acá. O sea, estamos diciendo que es este n, que es mi condición de parada. Y vean que la instrucción que estamos utilizando es BLT. Si por ahí buscan, y bueno, pueden ahí, tal vez voy a montar, o voy a buscar, porque normalmente hay sí, como un cheat sheet, donde uno puede tener todas las instrucciones, tal vez en uno solo. Ahorita no recuerdo a nivel del libro si está el por inicio. O sea, normalmente sí está el por inicio, pero la versión física, no sé en esta versión digital, no lo he visto. Eh, Voy a buscarla, a ver, porque normalmente hay una hojilla con todas las instrucciones. Hay una hacia el final, pero no me gusta tanto, está más complicadilla de entender. Pero que tiene todas las instrucciones para que ustedes pues, tengan todos los mnemónicos ahí a disposición y no los olviden. En este caso, el BLT es el branch if less than, o sea, está haciendo una comparación y salta únicamente si es menor a un valor. ¿A dónde salta? Va a saltar al loop, siempre y cuando esta condición se satisfaga. O sea, siempre que x6, que en este caso es nuestro i, sea menor que 100, yo voy a estar ejecutando entonces este lazo. Entonces ya ahí vemos que esa parte de la estructura del for loop tiene todo el sentido. Acá, por ejemplo, vemos cómo también esta parte eh, del contador, digamos, se está incrementando cada vez que estamos iterando. Acá, como bien lo decía el compañero hace un rato, lo que estamos es trayendo un dato de memoria. Noten que ese dato en memoria lo estoy es incrementando a un valor, o sea, un valor de resultado. Y ahora la pregunta es, ¿qué está pasando acá, en ese otro caso? Ahí lo que me dicen es que X10 tiene
la dirección base del arreglo. Entonces, ¿por qué le estoy sumando 8? Bueno, porque hablamos, ¿no? O sea, le estoy incrementando entonces un valor, pero una cantidad, en este caso, de dirección o de posiciones en memoria que me permita la próxima vuelta, cuando yo llego a este punto, acá, poder cargar entonces el siguiente dato. Entonces, ya con esa información podríamos decir, bueno, sí, yo sé que estamos definiendo dos variables enteras, inclusive, bueno, esto porque lo estamos viendo más a nivel de C, entonces hay que hacer la aclaración, pero inclusive podríamos omitir esta parte. Inclusive podríamos omitir esta parte. Entonces voy a dejarlo por mientras, que son cosas que nos han servido, pero yo ya sé que esto va a tener más bien la cara, al ser un for loop, algo como esto, ¿no? For, un entero, y 0, que este i tiene que ser menor que 100. O sea, en su momento dijimos, bueno, es definir una variable n, perfectamente lo podríamos haber preservado y usado, y que esto va a estar incrementando cada vez que yo estoy calculando, que estoy iterando. De momento. Está pasando maquinaria pesada. Y bueno, eso yo ya sé que sería básicamente digámoslo así, el template tradicional del for loop, en donde ya ahí está reflejada la definición de este entero, 0 definido. Podemos hablar de esta variable n, ¿no? Que estamos aquí poniendo en 100, que es el límite, y el i más más. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Igual, supongamos que ya result por ahí se definió, no sabemos qué valor tiene result, pero al final, si ustedes notan acá, lo único que estamos haciendo, vamos a ver, esta puede ser una instrucción que sí necesitamos a nivel de ensamblador, pero que no necesitaríamos ver a nivel de C, porque realmente está incrementando en la misma cantidad que está incrementando nuestro índice I. O sea, este I está incrementando 1 en 1, y aquí realmente lo que estamos haciendo también es incrementando 1 en 1, nada más que con este offset, para poder garantizar que la próxima iteración yo puedo traer el dato que realmente corresponde. Pero realmente aquí lo que estamos haciendo es diciendo que esto es result más igual, o sea que estamos sumando result con result, el valor de este arreglo, memArray y punto y coma, y listo. Eso es todo. Eso es todo lo que realmente estamos haciendo. Puesto que, como les digo, acá en esta parte se nota bastante bien que esto es lo que estamos haciendo. Simplemente tomando el dato de memArray y lo estoy sumando a lo que ya el resultado tenía ya almacenado. ¿Qué tenía? Bueno, no sabemos al inicio, o sea, vienen sin darnos mucha información al respecto, solo sabemos que digámoslo así, esa variable result está en x5 y ya. No sabemos, ya les digo, si trae algún valor o no, entonces vamos a conservarla de esa manera, pero más o menos esto es lo que veríamos. No sé si hay preguntas o si algo que no quedó claro por ahí. Pero pues, en esa parte no me quedó claro porque ese X10 nosotros lo estamos cargando en el X7, ¿verdad? Y ya después cuando lo estamos sumando, no entiendo cómo Ajá. esa parte. Y que lo almaceno otra vez en X10 y no tal vez como en X7 donde... Ah, ok. No, perfecto. Recordá, vamos a ver, tal vez lo que es importante es que recordes que X10 lo que tiene es, o X10 lo que estás apuntando a la posición base de la memoria. Entonces, X7 solo va a traer el dato de la memoria, pero yo tengo que incrementar la posición en memoria para ir y traer el nuevo dato. El asunto aquí, podríamos, o sea, hay formas diferentes de hacerlo, inclusive ese X10, tal vez sí también esa es otra cosa. Aquí estamos destruyendo ese valor base, no lo estamos preservando. Eh, no sé si en algún otro momento el código lo necesitaría o no. Yo personalmente lo hubiera hecho un poco diferente. O sea, yo hubiera preservado el valor base y más bien utilizo este valor de i
para hacer el corrimiento, tener un nuevo valor y ahora ir y traer el dato. Implicaría más instrucciones, pero nos garantizaría que esta dirección, esta dirección base que está en X10 no se pierda, sino que yo siempre la pueda tener. Pero como te digo, necesitaríamos entonces más instrucciones para poderlo lograr. Pero en todo caso, podría lograrse. Acá únicamente, imagínate que es que estás, vamos a ver, en la parte aquí de MemArray, es este valor, digamos aquí, estarías usando este X10, por así decirlo, para recorrer el arreglo y poder encontrar el dato. Entonces, estás actualizando ese valor de X10 y nota que aquí el offset precisamente por eso es de 0. Entonces, yo tengo que conocer o saber siempre al inicio del lazo cuál es esa dirección como tal donde va a estar el dato. Y por eso es que entonces lo que se hace es incrementarle en 8 cada iteración. Sí, vamos a ver, el problema es ese. O sea, X10 ya aquí dejó de tener ese valor base y siempre va a ser el valor base más las siguientes posiciones de acuerdo a la cantidad de iteraciones que estamos haciendo. Mientras que en este caso el de I, voy a borrar esto acá un poco. Acá el de I siempre lo estamos o siempre lo estamos incrementando de manera individual. Pero por eso es que, digamos, dentro del cuerpo del lazo es necesario como que actualizar cuál es la posición de memoria para la siguiente lectura, suponiendo, claro está, que esta condición aquí de salto se va a satisfacer, o sea, sí se va a hacer el salto, pero para que entonces al inicio del lazo yo ya pueda traer el dato de memoria con la posición correcta. Como te digo, tal vez a mi gusto el problema es ese, estoy destruyendo cuál es ese valor memArray. Entonces, si en alguna otra parte del código yo tuviese que volver a recorrer el arreglo, y ya no tengo la dirección original a la que está apuntando el inicio del arreglo en memoria. Entonces, habría un par de formas en cómo resolverlo. O sea, tal vez un par de instrucciones más son las que necesitaríamos, pero nada tan crítico, diría yo. Realmente no es tan complicado. Entonces, por eso es que ya te digo, siempre este X10 únicamente es para poder acceder a memoria y X7 siempre va a traer va a tener ese dato que ya trajimos de memoria y que estamos en cada iteración aquí sumándola o sumándolo con el valor de result que previamente ya teníamos. ¿Alguna otra pregunta? Ahí toca, perdón, ver en el libro, o sea, revisen el libro los ejemplos que hay. Los vimos bastante rápido, pero los vimos la clase pasada a nivel de lazos, para que ustedes puedan ver esta estructura. Vean cómo va, vean igual los casos de if and else, igual cómo van. Y pues los que yo les recomendé, pues son una buena cantidad, no diría que son necesariamente. A ver, hay tal vez más ejercicios que podrían ser interesantes, pero por lo menos los que están relacionados a lo que, o presten atención a aquellos que vimos en la clase, revisen el video en todo caso, y estos que yo les estoy recomendando al final del capítulo que están muy relacionados con los que sí prestamos atención, digamos, durante la clase. No hay como quien dice llamadas a funciones ni nada de eso, que son cosillas más interesantes, o por ejemplo, rutinas que utilicen recursividad, que sería muy interesante, pero bueno, nos tomaría un buen ratillo más sentarnos a tratar de entenderlas y poder llegar al punto, ¿no?, en el que ya lo entendamos muy bien y podamos hacer ejercicios al respecto. Pero estos ejemplos, por lo menos que ustedes puedan convertir de C a ensamblador, de ensamblador a C, sí me resultan bastante interesantes que los puedan manejar y que se puedan preparar también para poder resolver al respecto a nivel del examen. ¿Preguntas? ¿Alguna otra? Ok. Entonces, eso sería por esta parte de los ejercicios que teníamos pensados para hoy. La otra parte, entonces, es que podamos arrancar con el tema de jerarquía de memoria. La presentación es relativamente larga, no la vamos a cubrir hoy en su totalidad. Empezaremos y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Permítanme para abrirla, que no la tenía aquí abierta.
Entonces ya vamos a dejar de lado todas estas nociones básicas con las que empezamos a trabajar y describir cómo una arquitectura se define, cómo la arquitectura del set de instrucciones es conceptualizada. Y hemos visto que hay muchos aspectos que al respecto tienen que ver, ¿no? Lo más reciente que hemos tal vez discutido en relación con, viendo la parte de lenguaje ensamblador, tiene que ver con, por ejemplo, el direccionamiento a memoria, que la memoria sea direccionable por bytes, el alineamiento y demás, son esas cosas que son características, que son condiciones que se toman en cuenta para poder definir una arquitectura y también pues posteriormente en la implementación misma de la arquitectura. En el caso, por ejemplo, de RISC-V, en algún momento les comenté, y hablando también del direccionamiento de memoria, que pues lo que tenemos es muy limitado. Si ustedes vieron, la forma de poder direccionar la memoria es bastante limitada. Entonces, eso facilita mucho la implementación. Digamos que a nivel de implementación, pues sí, de implementación digo yo de hardware, a nivel del software, sí lo hace un poco más complejo. Necesito varias instrucciones como para poder ir y traer ese dato y toda esa historia. Pero todas esas características son bastante importantes. Un elemento, y que en principio, porque ando detrás del programa de verdad, que creo que nadie sabe, o no sé si nadie sabe, pero por lo menos por ahorita hay gente que no sabe, a los que les pregunto cuál es el programa real del curso de diseño y sistemas digitales. Idealmente, después de que uno ya ve toda la parte de pipelining y considera muchas cosas muy ideales, como por ejemplo que un load o un store se pueden realizar en un solo ciclo de reload, que ya les digo, dista mucho de la realidad, uno debería tratar de entrar a este punto del diseño y la jerarquía de memoria para entender que precisamente la memoria juega un papel muy importante en el rendimiento de cualquier sistema computacional y que las cosas no son tan ideales como hasta ese punto, hasta el punto de un procesador multiciclo, pipelining, 5 etapas, sencillito, como lo que ustedes ya vieron en MIPS, tiene. Entonces ya les digo, de hecho estoy viendo que en un programa sí aparece, en otro programa parece que no aparece. Ustedes deberían cubrir esto en digitales. En todo caso, en el programa de Arqui sí está, lo cual también me genera contradicción. Pero bueno, eso no es culpa de ustedes y en todo caso es tema que vamos a cubrir en este curso. ¿Ok? Ok. Para arrancar, esta frase es súper, digamos, icónica desde esta perspectiva a nivel de las memorias. Fue planteada por estos tres científicos, Burks, Goldstein y von Neumann. Y lo que establece es, digamos así, como la premisa, la ideal desde la perspectiva de memoria que nosotros teníamos. Este von Neumann es el mismo de la arquitectura von Neumann que en su momento hablamos. Y lo que dice es que idealmente uno desearía tener una memoria con una capacidad infinitamente grande, de manera que cualquier, digamos, dato en particular pudiese estar inmediatamente disponible. Pero, dice ahí, ellos discutiendo al respecto, nos vemos forzados a reconocer que la posibilidad de construir una jerarquía de memoria en la cual cada, digamos, cada una de las partes dentro de la jerarquía o las capas o los niveles de la jerarquía tenga una mayor capacidad que la anterior, pero que sea menos rápida de acceder. Entonces eso establece precisamente digamos así, la paradoja sería tener eso, ¿no? Una memoria muy grande, que sea muy rápida, e inclusive, que es otro factor que aquí no está, que sea muy barata. El asunto es que, igual, piénsenlo, si ustedes tuviesen, no sé, una casa muy grande y tuvieran que encontrar algo en específico, encontrar ese algo en específico les va a tomar más tiempo de que si viven en un apartamento de un solo cuarto, o sea, que es lo que llaman popularmente un estudio, ¿no? Que todo lo tenés ahí. Entonces, la probabilidad de encontrarlo va a ser más rápida porque tenés un espacio más pequeño de búsqueda. Y obviamente en una memoria muy grande nos tomaría tal vez mucho más tiempo poder encontrar un dato que en aquella que sea más pequeña. Y la idea entonces es que nosotros podamos tener un tipo de estructura en la que yo tenga ciertos componentes de memoria que están más cerca de mi procesador y que sean más rápidos y por lo tanto la información que esté ahí yo la pueda acceder con mayor velocidad
pero que conforme yo me voy alejando del procesador en esta perspectiva, de esta jerarquía, tengo memorias que son más grandes, como lo dice acá, con capacidades más grandes, pero que son menos rápidas de acceder. Y vamos a ver que ese es, al final, digamos, el problema con el que nos enfrentamos, que hay desafíos al respecto. Nos vamos a centrar en este curso más en las primeras capas, más que todo en la primera capa de esta memoria, o sea, entre el procesador y la memoria, o digamos así, la memoria visto como algo abstracto y compuesto por diferentes capas. Más adelante veremos un poco también de otras relaciones, por ejemplo, entre la memoria principal y la memoria de almacenamiento y pues todo lo que tiene que ver con eso a nivel de memoria virtual. Pero esta es la premisa, ese es el problema con el que vamos a partir en esta parte del curso. Si lo hubiésemos de una manera muy abstracta, esto es básicamente cómo se ven las cosas. O sea, si recordarán, hablamos al principio del curso de que hay 3 componentes esenciales en cualquier computador. Igual viendo el computador como algo muy abstracto, es que ya estamos pensando si es algo multinúcleo o no, sino simplemente un computador. Y es que tenemos nuestro procesador, teníamos elementos de memoria, donde normalmente yo voy a guardar datos de donde voy a leer el programa, por ejemplo, y tenemos también toda la parte de entradas y salidas. De una manera muy abstracta, diríamos que acá el procesador podría acceder a la memoria, podría indicarle una dirección en memoria que, bueno, dependiendo del valor de esta habilitación, de este write enable, por ejemplo, si está en 0, lo que estoy haciendo es pues leyendo un dato. Entonces, a la dirección que yo le estoy, por así decirlo, poniendo a la memoria como entrada, lo que voy a recibir es el dato a la salida y que va a entrar al procesador. Mientras que si memWrite o este write enable estuviese en 1, lo que va a hacer es tomar el dato que viene del procesador, ese write data, y ponerlo en la posición de memoria que yo le estoy diciendo. Pero ahora, ya les digo, esto se ve muy abstracto. A lo interno tenemos muchísimo más cosas de por medio, más etapas que se encargan de poder realizar este tipo de almacenamiento. Algunos puntos principales al respecto de esto, y es que, bueno, las aplicaciones requieren de memorias cada vez que son más grandes, así como un rendimiento más alto. Y esto también, vamos a ver ahorita en un diagrama, es un problema porque el desarrollo o la velocidad a la que se ha ido desarrollando la parte de procesadores, la tasa de procesamiento, es muchísimo más alta que la tasa a la que las memorias pueden ser leídas o escritas. Entonces esto también representa un gran desafío. En muchas aplicaciones esto es presente, pero tal vez hoy en día, en algunas en donde más lo vemos es en la parte de Machine Learning. Machine Learning tenemos que hacer un montón de multiplicaciones y sumas. Normalmente esas multiplicaciones, y son multiplicaciones, digamos, de un kernel en específico, una matriz en específica con ciertos pesos, que lo vamos multiplicando, por ejemplo, con imágenes. ¿Cuál es el problema ahí? Bueno, yo tengo que estar trayendo esos datos de las imágenes, primero, de donde estén, a lo más cercano del procesador, y tengo que traer también todos estos pesos, todos estos valores que normalmente van a estar cambiando. Entonces, es necesario, entonces se vuelve, digamos, necesario tener muchas transferencias de datos para poder realizar este tipo de operaciones. Entonces, hay técnicas, por ejemplo, para tratar de, qué sé yo, de desarrollar ciertas arquitecturas específicas para procesar estas aplicaciones que traten de mantener la información, por ejemplo, de los pesos, la mayor parte del tiempo posible dentro del procesador, de manera que se reduzcan estas interacciones con memoria. Porque esas interacciones en memoria cuestan tiempo, y entonces eso genera un impacto, por ejemplo, en qué cantidad de frames por segundo yo puedo procesar de un video, y que pueda hacer, digamos, algún tipo de detección y clasificación dentro del video con ese tipo de algoritmos, tal vez en este caso más de deep learning. Entonces, por ahí ya eso nos va sentando ciertos desafíos en cuanto a las aplicaciones que cada vez requieren memorias que sean grandes, o sea, que tengan buena capacidad, pero muy importante es esto, que tengan un rendimiento muy alto. Y como dice ahí, ese rendimiento tiene que ver con la latencia, o sea, qué tan rápido yo puedo acceder a los datos, o con el throughput, que tanta información, igual por unidad de tiempo, yo puedo recibir de la memoria. Porque puede ser que hay en otras aplicaciones, eso lo vamos a ver más adelante con algunas curvas que se llaman el roofline curve,
donde vamos a ver que hay aplicaciones que más bien requieren mucha computación y no tanto accesos a memoria. Entonces, quien limita el rendimiento de la aplicación es la capacidad de procesamiento misma. Pero hay otras aplicaciones donde más bien tengo mucha capacidad de procesamiento, pero los datos no me llegan a la tasa que yo la necesito. O sea, me llegan, lo proceso muchísimo más rápido de lo que tarda en venir el otro y eso entonces me limita el rendimiento, pero precisamente por el throughput de la memoria como tal. Otro punto importante es considerar que las memorias más rápidas cuestan más que las memorias que son más lentas. Si ustedes hoy, aunque no creo que sea posible, pero tal vez en artículos de segunda mano, pero si ustedes van a buscar un disco duro de 500 gigabytes, si consiguen uno mecánico, y más que ya es tecnología más viejita, pues normalmente va a ser muchísimo más barato que uno de estado sólido. Eso tal vez como para comparar dos tipos similares, ¿no? Pero igual, si ustedes, por ejemplo, van a armarse su computadora, muy probablemente pasar de 8 a 32 gigabytes de memoria RAM sea muchísimo más caro que hacer un upgrade tal vez de un disco duro de 500 gigabytes a 1 terabyte en estado sólido. No conozco muy bien ahorita los precios, pero estoy haciendo una comparación ahí. O sea, memoria de almacenamiento normalmente va a ser mucho más barata que la memoria RAM, por ejemplo, que yo tengo, si quiero una que sea, pues obviamente mucho más rápida, que en este caso la más rápida entonces es la RAM. Crecer, por ejemplo, la capacidad de la RAM me puede costar muchísimo más. Otro aspecto, igual si ustedes saben, están muy metidos en eso y más a nivel de gaming, pero si buscan igual un procesador que les dé más rendimiento, muy probablemente un procesador que a lo interno sus cores tengan un mayor tamaño de memoria caché que otros, o que otro, digamos, básicamente la misma familia, llámese, no sé, un Core i7, un Core i5, lo que sea, van a ver precisamente que hay un cambio significativo en el precio porque la memoria caché es una memoria muy rápida, sí, pero como está en el procesador es una memoria muy cara. Entonces, tener más caché dentro del chip, pues eso va a representar de un costo mucho más elevado. Y lo otro, pues, es que es esto que les mencionaba, ¿no? Que la lógica, por así decirlo, la parte de computacional, pues es normalmente más rápida que la memoria. Y mencionando también el hecho de lo que les decía, ¿no? De este tipo de aplicaciones, pensando por ejemplo en Deep Learning, que es algo que está muy en boga, esto hace, por ejemplo, que un procesador de propósito general no presente un rendimiento tan bueno computacionalmente hablando para una aplicación de ese tipo como lo podría ser un GPU o como lo podría ser un TPU, un Tensor Processing Unit, por ejemplo, como el de Google, que está diseñado específicamente para ese tipo de cargas de trabajo. Entonces, esto hace también que digamos, estas limitaciones que estamos experimentando en ese tipo de aplicaciones, que ahora son más, digamos así, más comunes, empujen, por así decirlo, a que, por un lado, tengamos entonces circuitos de propósito específico para ese tipo de aplicaciones, lo que les mencionaba, ese TPU de Google. El mismo Google tiene también como un TPU pequeñito que uno lo puede comprar, se puede ver como un USB stick y se puede utilizar para poder hacer offloading de este tipo de aplicaciones. Intel también lo tiene. Tesla, por ejemplo, está manufacturando. Bueno, Tesla no los manufactura, los diseña. Obviamente la manufactura se hace por medio de un tercero, pero están diseñando sus propios chips también para todo esto que tiene que ver con sus vehículos eléctricos, donde hay mucha conducción autónoma. Pero también hay un área interesante por ahí, por ejemplo, para la utilización de FPGAs para este tipo de implementaciones, donde entonces se proponen arquitecturas específicas para este tipo de aplicaciones, tratando entonces de maximizar el rendimiento. Precisamente por estos desafíos que podemos tener, ¿no? De una computadora muy convencional, digamos, no, o se queda atrás en este caso para obtener rendimientos significativamente más altos. Y otra cosa que también está empujando sobre esa línea, y lo que les comentaba en las primeras clases, tiene que ver con la, digamos así, diversificación o la heterogeneidad que vemos más y más hoy en día en los sistemas computacionales.
El caso que yo les mencioné es el chip M1 de Apple, donde ya no solo tenemos procesadores y GPUs, que inclusive ya esta idea de GPUs dentro del mismo chip no es nueva, o sea, Intel lo tiene AMD, pero ahora, y en el caso de Apple particularmente, tenemos un montón de lógica adicional, muy parecida a lo que se conoce como un MPSoC, a un Multiple Processing System on Chip, donde ahora tengo, pues sí, mi clúster, por así decirlo, de procesamiento tradicional, tengo mi clúster de GPUs, pero tengo también elementos de procesamiento específicos para procesamiento neuronal o para la parte de neuronales como tal, la parte de Machine Learning, tengo también memoria, tengo parte de codificación, codificación y decodificación de video. Entonces hay un montón de elementos que ahora ya están dentro del mismo chip, con la idea, pues tal vez sí, tradicionalmente hemos hecho lo que veíamos en el libro, el caso común lo más rápido, pero ahora la diversidad o la especificidad también de las aplicaciones nos empuja a aprovechar el silicio que tenemos disponible para tener más bien lógica especializada para los problemas que en específico nosotros tenemos o que estamos tratando de trabajar. Entonces, por ahí, igual, ahí es muy probable que eso es la línea que ustedes van a seguir viendo. Entonces, hay que estar atentos, hay que ver qué va a hacer, por ejemplo, Intel o AMD al respecto, si es algo a lo que ellos también van a disparar. Es algo que ya les digo, otras empresas ya han estado haciendo, el mismo Apple, de previo de esta plataforma M1, que son los chips de escritorio, por así decirlo. Ya lo ha hecho con toda la familia A en tiempos pasados. Texas Instruments lo ha hecho con sus plataformas, donde también mezclan procesadores de propósito específico con la parte, por ejemplo, de DSPs. Lo han hecho mucho en el pasado. Huawei lo hace con sus Kirin. Tienen igual no solo GPUs y CPUs, pero también tienen Neural Processing Units. Lo está haciendo Samsung. Entonces, lo está haciendo ARM, digamos, desde su perspectiva propia. ARM no manufactura chips, pero desarrolla los IPs para crear los chips. Y ya tienen también ciertos Neural Processing Units para trabajar con los ARMs. Entonces, esto yo creo que es algo que vamos a seguir viendo para también tratar de apalear ese tipo de desafíos que tenemos, por ejemplo, con respecto a las memorias. Algo que no puse acá y que tiene mucho sentido, y bueno, tal vez eso lo voy a comentar más adelante cuando hagamos lo de... sí, olvídenlo y ahorita se los comento. Ok. ¿Cuál es el objetivo principal? O sea, con todo esto de la jerarquía de memoria, lo que queremos es aumentar el rendimiento de la computadora por medio de un sistema de memoria que entonces le dé al usuario una cierta ilusión. Y ese término es importante de mantener. Y es que está utilizando una memoria que es simultáneamente muy rápida y muy grande. Entonces, normalmente esta noción de que la memoria es muy grande va a estar disponible por tecnología que es más barata. Entonces lo pensamos desde la perspectiva de la caché que está a lo interno del procesador y la memoria principal, que es la memoria RAM. Pensaríamos que esta memoria RAM la está dando un espacio muchísimo más grande para poder almacenar, pero que, digamos, estamos tratando de truquear el acceso a esa memoria que sí es más grande, pero que es más lenta, por medio de accesos que tienen una mayor velocidad a una memoria que es más rápida, como es la caché. Entonces, esa es, digamos, como que la idea principal, ¿no? Tener esta ilusión. Y yo agregaría algo más y es también no solo que sea rápida y grande, sino que también, digamos, el compromiso en cuanto a la cantidad de memoria que yo tengo es que sea bastante barata, por así decirlo, ¿no? Lo que les decía, no podríamos tener un chip que toda la memoria que tenga sea únicamente memoria caché, porque sería muy costoso, o sea, sería terriblemente costoso. O, por ejemplo, que ustedes piensen, bueno, no voy a tener almacenamiento masivo, lo cual sería también extraño, sino nada más me la voy a jugar a punta de DRAM, no sé, como que tampoco sonaría, aparte por el asunto del costo, ¿no? Que no sería posible. Entonces, esa ilusión es lo que vamos a tratar de buscar, como les digo, memoria que es rápida, que es grande y que idealmente es también barata. ¿Ok?
¿Cuál es la estructura básica? Digamos, si lo vemos desde una perspectiva de la jerarquía, y que también tiene que ver en este asunto, ¿no? Con costos y velocidades, tal vez. Vamos a decir que tenemos pues el procesador en la parte más arriba de la jerarquía. Normalmente no lo vemos así, pero dentro del procesador tenemos ya elementos de memoria, que es el archivo de registros. Y el archivo de registros o el banco de registros, perdón, constituye el primer elemento de memoria que dentro del procesador tenemos. Y evidentemente va a ser la memoria más rápida que el procesador tiene. O sea, normalmente acceder al banco de registros en menos de un ciclo de reloj puedes tener el dato. Probablemente en medio ciclo se pueden obtener. Pero es muy limitada. O sea, normalmente tenemos lo que hemos estado viendo, por ejemplo, a nivel de RISC-V, es una arquitectura que presenta solo 32 registros internos. Entonces, evidentemente, todo un programa o todos los datos que yo necesite procesar no los voy a poder tener ahí. Después vamos a tener que a nivel de velocidad, pues es la memoria más rápida, es memoria de tipo SRAM, que normalmente va a ser la memoria caché, que vamos a tener ahí. Va a ser más pequeña, va a tener esta relación de mayor costo, ¿no? De cuántos dólares me va a costar cada bit que yo tenga ahí. Y normalmente va a estar implementada con tecnología SRAM. En algunas partes que he visto, digamos, de cómo llevan a cabo este curso, toma un buen rato para hablar de cómo se ve la arquitectura de la memoria internamente, o sea, cómo se ve la memoria SRAM, la memoria DRAM. Yo parto de que su curso de elementos activos tuvieron una primera introducción a esto. Si no fue así y de verdad quisieran ver un poco al respecto, entonces háganmelo saber y entonces trato de incluir un par de slides, por lo menos para que veamos un poco cómo se ve esto de las memorias. Si no, yo nada más voy a partir, ok, esas memorias están construidas con este tipo, digamos, de celdas básicas o de memoria como tal, pero sin entrar en muchísimo detalle. Si seguimos dentro de la jerarquía, pues vamos a encontrar memoria que sigue siendo, o vamos a ver que va creciendo en capacidad, pero reduciendo su costo, que va utilizando tecnología que, digamos, por naturaleza es menos costosa, como DRAM. En el caso de Static RAM, nosotros tenemos, para poder tener un bit almacenado Static RAM, necesitamos, cuando mínimo, 6 transistores. Mientras que en el caso de DRAM, lo único que necesitamos es básicamente un transistor y un condensador. Pero que también le mete ciertos desafíos. En este caso, yo no tengo que estar refrescando los datos de la memoria. En este caso, básicamente lo que tengo es un circuito que utiliza el condensador básicamente como el elemento de almacenamiento, o sea, si está cargado o no está cargado, pero que, como ustedes conocen, no es un elemento ideal y que hay cierto proceso de descarga del condensador. Entonces es necesario estar refrescando la memoria, en el caso de la DRAM, para garantizar que los datos están ahí preservados. Y ese proceso de refrescamiento implica es leer la memoria y volverla a escribir. O sea, volver a leer si usted es un 1 o un 0 y volvérselo a escribir para garantizar que otra vez el dato está ahí. Y si ya bajamos en la jerarquía, pues encontramos memorias más lentas, muchísimo más grandes, con un menor costo. Y tal vez esta parte en el libro es un poquito más vieja y habla de tal vez discos magnéticos. Lo que decía, tal vez hoy en día lo que vamos a ver es flash primero, antes de discos magnéticos, pero la noción sigue siendo la misma. Y lo que les mencionaba en cuanto al rendimiento es precisamente esta brecha que hay. O sea, más o menos hoy en día podríamos hablar inclusive que las memorias tienden a ser 10, 100 veces. Aquí digamos que lo vemos más o menos representado hasta inclusive 1000 veces. Que el procesador pues, puede llegar a ser muchísimo más rápido en esa proporción de lo que es la memoria. Entonces, eso limita muchísimo, tal vez en tiempos muy anteriores, por ejemplo, los 80s, esa noción, ¿no? De que en un ciclo de reloj yo pueda tener un dato de la memoria, pues sí, muy bonita, pero muy ideal. Ya hoy en día ya eso ya no. O sea, nos va a tomar más ciclos de reloj poder traer estos datos, puesto que las memorias no son tan rápidas. Y aquí es donde la jerarquía de memoria entra a jugar para tratar de sí proveernos los datos que yo con mayor frecuencia o con mayor probabilidad de que los voy a utilizar o reutilizar los tenga y también traerme aquellos, y es parte del principio de localidad que en algún momento hablamos y lo vamos a repasar en breve, yo pueda tener
también un buen conjunto de datos que muy probablemente yo voy a usar. Entonces, eso me va a ayudar precisamente a que sí, el acceso a la memoria caché sea significativamente más rápido, que si voy directamente a la memoria principal, que yo reduzca, digamos, esos accesos a la memoria principal, pero vamos a ver que en algunos casos va a ser necesario acceder a memoria principal y eso entonces tiene un precio que hay que pagar y en este caso se paga con ciclos de reloj en los que yo tal vez no puedo estar operando y que por lo tanto incide en el rendimiento del procesador. Entonces, como se ve por ahí un poco de los 80 a los 86, es esa primera parte acá de la curva, la latencia de la DRAM decrementó 7% por año, pero el rendimiento del procesador incrementó en 1.5 veces por año, que es más o menos esto que vemos acá, ¿no? Ese crecimiento que vemos acá. Sí, este de acá, hasta este punto. Acá hay más o menos un punto de inflexión donde cambia un poco la pendiente, se hace un poco más empinada hasta llegar más o menos a los 2000. Esto, bueno, a mediados de los 2000, que es el punto también de inflexión donde vemos que ya el escalamiento de NAR básicamente muere y la migración ahora no es a un sistema de un solo núcleo donde la frecuencia de operación había estado creciendo significativamente, sino más bien a aprovechar el silicio que ahora tenemos disponible y tener sistemas multinúcleo. Entonces, después del 86, crece el rendimiento en 1.55 veces por año, en el caso de los procesadores, y eso hace que entonces esta brecha se incremente aún más. Y lo que les decía, en un sistema ideal lo que queremos es memoria grande, memoria rápida y precio razonable. Eso siempre va a ser, digamos, la contradicción con la que nos vamos a enfrentar. Ok, ¿preguntas hasta el momento? Muy bien. ¿Cuál es la idea? O vamos a ver, bajo esta noción de tener una jerarquía de memoria, lo que queremos es tratar, como les decía hace un rato, tratar de proponer una solución a esta brecha en el rendimiento, esta brecha que vemos acá entre procesador y memoria. No deja de ser más que una ilusión y no es algo, digamos así, definitivo, que sí la corta y la elimina, pero que sí nos ayuda precisamente a incrementar el rendimiento de un sistema computacional, brindando esta jerarquía, esta estructura, y tratando de explotar estos principios, los principios de localidad. En algún momento lo mencionamos, así que lo volvemos a repasar. La localidad temporal implica que cuando se hace referencia a un elemento en memoria, es muy probable que ese elemento en memoria se esté referenciando nuevamente. Eso tiene que ver también con el asunto de los programas, ¿no? O sea, muy probable que lo veíamos, por ejemplo, a nivel de lazos, yo voy a estar utilizando esa misma instrucción. Entonces, si yo tengo esa instrucción ahí lo más cerca posible, me beneficia mucho, porque nada más voy, la leo y la ejecuto. Y no es como que tengo que esperar a ir a traerla de otra parte en memoria a una posición, digamos, más cercana a mí, en ese caso la memoria caché, para poderla ejecutar. En el caso de los datos, por ejemplo, los datos utilizados dentro de un lazo se vuelven a utilizar con bastante frecuencia. Vean, por ejemplo, el caso que estábamos resolviendo hace un momento, este índice I o estos datos del arreglo, en parte también, o el valor del resultado, son datos que por ahí estamos volviendo a leer para volverlos a sumar con el dato que estamos haciendo del arreglo. Entonces, si yo hago referencia a un elemento en memoria o igual inclusive una instrucción, la probabilidad es muy alta de que yo vuelva a hacer referencia a esa instrucción o a ese dato. Y asociado a esto tiene que ver con la parte de la localidad espacial. Y es que cuando se hace una referencia a un elemento de memoria, que usualmente, vamos a ver, usualmente voy a también a hacer referencia o a buscar posiciones o elementos en memoria que están en direcciones muy cercanas. Que esto es, por ejemplo, lo que pasa con las secuencias de instrucciones. O sea, todas esas instrucciones en este lazo, en ese for, la probabilidad de que, claro, yo los voy a estar ejecutando esa y las que están por ahí cerca es muy alta. Y es lo que vemos precisamente con secuencias de instrucciones o con datos organizados, por ejemplo, en arreglos o matrices. Los libros normalmente, ponemos Harris y Patterson en Genesis, hacen alusión al ejemplo de una biblioteca. El hecho que, por ejemplo, pensando también en estas mismas referencias, Patterson y Genesis, bueno, los dos libros, Patterson y Genesis Patterson, el de Harris y Harris, podemos pensar de que ustedes, por ejemplo, van
Vienen aquí a la biblioteca del TEC, traen del anaquel el Harris and Harris, se ponen a revisarlo. Es muy probable que cuando ustedes están revisando en el cubículo, revisen el programa del curso y se acuerden de que hay otras referencias relacionadas y que vayan entonces a traer el siguiente libro y de hecho es parte de la forma en la que se organiza, de acuerdo a esa taxonomía de Dewey, yo creo que es como se llamaba, que los libros se van organizando en las bibliotecas. Esa es una forma de organizarlas de acuerdo a los temas y a los tópicos que van tratando. Entonces es muy probable que el Harris and Harris y los de Patterson y Genesis y Patterson los van a encontrar muy probablemente muy cerca ahí. Y que, vamos a ver, la probabilidad de que ustedes, si están leyendo Harris and Harris, que vayan a ir a traer alguno de esos de Patterson y Genesis y lo traigan a su cubículo para también revisarlo como referencia, es muy alta. Entonces, este ejemplo en los libros, en diferentes aspectos lo mencionan o de diferentes formas, pero al final es la misma idea. Hace alusión precisamente a esta idea de la jerarquía de memoria. Número uno, la parte de la localidad temporal. O sea, muy probablemente ustedes traen este de Harris and Harris y Patterson y Genesis y van a revisar diferentes partes del libro. No es como que solo van a revisar una parte y ya. Entonces, es una probabilidad de que eso que tenés ahí lo vas a estar revisando frecuentemente. Y lo otro es el hecho de que, bueno, desde la perspectiva de la localidad espacial, ustedes fueron primero por el Harris and Harris y luego fueron por otro que estaba a la par. Entonces, muy probablemente los libros que están ahí a la par del Harris and Harris, ustedes también los van a consultar tal vez como referencia, puesto que tocan temas similares, ¿no? Entonces hay una probabilidad muy alta precisamente de que esos datos, en este caso estos libros que están ahí alrededor, ustedes también los puedan acceder. Entonces, desde esa perspectiva es algo similar, ¿no? Ustedes en su cubículo tienen una porción de la información, no la tienen toda, pero podrían, y también el tamaño en el cubículo es limitado, entonces no podrían traerse toda la colección de libros que existan ahí en el anaquel y que puedan de alguna forma estar relacionados. Entonces, es una porción con la que ustedes van a trabajar con bastante frecuencia, pero también, muy particularmente, esos libros los trajeron de posiciones, digamos así, que estaban muy cerca entre sí. Entonces, este principio de localidad es el que se va a explotar con ese tipo de jerarquía, en la que entonces, en los niveles más cercanos al procesador, yo voy a traer datos, y hablemos de datos de manera genérica, puede ser programa, pueden ser datos como tal que estoy procesando, y voy a preservarlos ahí con base primero en esa noción de que muy probablemente los voy a seguir accediendo. Entonces, es esta noción de localidad temporal, pero no solo me voy a traer un dato. O sea, si yo voy a procesar datos de un arreglo, no voy y me traigo el primer dato del arreglo, muy probablemente me traigo todo el arreglo, para garantizar de que pues, aprovecho esa localidad espacial, de que los datos que estaban ahí en la vecindad me los voy a traer y los voy a procesar. Es lo mismo si estuviéramos procesando una imagen. O sea, no tenía sentido ir y traer únicamente de la memoria principal el dato de un píxel a la memoria caché, para luego yo leer ese píxel y procesarlo, porque realmente se procesan todos los píxeles de la imagen. Entonces, mejor me traigo toda la imagen de una vez, de memoria principal a la caché, y así me garantizo que por lo menos mientras le aplico un filtro a esa imagen, los voy a tener ahí cerca esos datos. Y no voy a tener, o no voy a entrar con el problema de que ahora voy a ver si está el dato en la memoria caché, pero no está, y hay que traerlo entonces de una memoria que es más lenta. Entonces, por ahí andan estas nociones y trataremos de volver a recordar estas ideas de localidad en transcurso de lo que discutimos sobre la jerarquía de memoria. Entonces, como lo hemos visto, o se lo estaba comentando, la idea con la jerarquía de memoria es utilizar diferentes niveles de memoria, cada nivel con diferente tamaño y diferente velocidad, e implementado con diferente tecnología, y tener entonces ese balance entre costo y rendimiento. Y el objetivo como tal entonces es eso, proveerle al usuario, llamémoslo nosotros, ¿no? Que tenemos el sistema computacional, un tamaño de memoria de forma que utiliza tecnología más barata, pero que al mismo tiempo le permite el acceso proporcionado por la tecnología más rápida. O sea, nos va a gustar tener la densidad de la memoria principal, de la memoria RAM, con la velocidad de acceso de la memoria caché. Ese sería, digamos que, el ideal. ¿Ok? Y si lo vemos así, podríamos decir, bueno, viéndolo igual como una pirámide de esta perspectiva de la jerarquía, tenemos el CPU, que igual, como hemos visto, es un término tal vez un poquito más arcaico,
pero hablemos del procesamiento como tal, pueden ser los cores, que inclusive lo que ahora más normalmente se ve es que tengamos un core, y voy a agregar un par de imágenes al respecto para la próxima clase, donde cada core tiene una porción de memoria propia, una caché reservada solo para el core, y ya los demás niveles, pues ya sí son niveles compartidos. Pero en este caso, digamos, procesador arriba y diferentes niveles que conforme nos vamos alejando precisamente del procesador, como lo dice aquí, se incrementa la distancia, pues va a tomar más tiempo también el acceso. Es un dato que está acá y que yo no lo tengo replicado, por así decirlo, en los diferentes niveles, me va a tomar muchísimo más tiempo de acceder que uno que voy a tener en el primer nivel. Y también con esa noción de que conforme me voy alejando del procesador, el tamaño de la memoria en cada nivel también está creciendo. Entonces podríamos verlo también así. Los registros, como les dije, es lo que está más cerca del procesador, está en el procesador, pero representa normalmente el primer elemento de memoria que nosotros tenemos disponible. Los tiempos de acceso son significativamente bajos, ven que pueden andar hasta en menos de un nanosegundo. Y evidentemente la que presenta mayor velocidad y mayor costo. Conforme nos vamos alejando, va creciendo la capacidad, que es lo que aquí nos representa, va entonces también disminuyendo la velocidad y también el costo. Entonces vamos a ver memorias cachés. Esos son datos un poquito viejos porque pueden andar ahora en datos diferentes, más partiendo de esta noción, ¿no?, de que no solo tenemos un solo procesador, sino tenemos, pero no, sí, o más bien que no tenemos, o tenemos múltiples núcleos. Antes digamos que podemos decir que por procesador teníamos solo un núcleo, ahora tenemos múltiples núcleos por procesador. Entonces estos tamaños pueden variar, pero podríamos hablar que en total la memoria caché puede andar en 8, 16, 32 megabytes, con tiempos de acceso que siguen siendo bastante rápidos, nada despreciables, pero ya luego podemos ir saltando entonces a memorias más grandes, ¿no? Memoria principal, memoria RAM, que igual ese es un dato viejito, ya digamos que 8 GB se nos puede quedar cortos para muchas aplicaciones. Los que estén llevando taller o hayan ya experimentado con hacer síntesis de circuito ya se dan cuenta que eso consume bastantes recursos. Y estas, pues particularmente van a estar hechas con memoria DRAM, y en este caso, digamos, por lo menos para representar los casos, podemos decir que acá podría estar creciendo en hasta 10 veces el tiempo de acceso en el peor de los casos. Acá también vemos un incremento tal vez de más o menos hasta 10 veces en el peor de los casos del tiempo de acceso que eso tomaría. Y que se exacerba aún más cuando estamos hablando a nivel de discos duros, y más si se tratan de discos duros de estado, perdón, que no son de estado sólido, sino que son mecánicos, ¿no? Entonces el tiempo se ve incrementado aún más. ¿Ok? La jerarquía de memoria, entonces, se va a componer de todos estos niveles. Sin embargo, los datos son copiados entre niveles adyacentes. ¿Qué significa esto? O sea, vamos a ver, si nos vamos a este caso, no significa que yo tenga un dato, por ejemplo, en el nivel más bajo y lo copio directamente al nivel 1, sino que yo voy copiando porciones, por ejemplo, de ese nivel al nivel subsiguiente, y después de ese nivel también, pues, al nivel superior, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes tienen corriendo su compu, en la memoria RAM ustedes tienen una porción de toda la información que está en el disco duro. O sea, no están, o no tienen en la memoria RAM todo. Obviamente, parte de lo que está en el disco duro, que ya está en memoria RAM, es todo lo que tiene que ver con el sistema operativo. Y ahí ya está. Si ustedes tienen, por ejemplo, ahorita Zoom funcionando, han creado una instancia de Zoom, que eso está en el disco duro y ahora están en la memoria principal y está corriendo. Puede ser que tengan, qué sé yo, algún PDF abierto, pero no tienen todos los PDFs que ustedes tienen almacenados en la memoria principal y abiertos, y qué sé yo, que los estuvieran revisando. Entonces, esa noción es importante. Hay que entender que las copias se van haciendo entre niveles adyacentes, que por lo tanto el nivel más alto, o en este caso hablamos de la caché, lo que representa es un subconjunto de toda la información que muy probablemente yo podría tener en el disco duro, pero que yo no necesito toda esa información en la caché, porque tal vez no es con la que me estoy ocupando en un momento de tiempo dado. ¿Qué pasaría entonces bajo esta noción si la información, el dato o el programa no está en este nivel inmediato? Obviamente no lo va a ir a traer
del nivel más bajo, sino que va a revisar si eso está, por ejemplo, en el nivel subsiguiente. Si no lo estuviera, pues claro, habrá que revisar todos los demás niveles y asegurarse de irlo trayendo al nivel que esté más cercano. Vamos a ver eso un poco más adelante con la parte de caché, pero me resulta importante que lo tengan presente es esto, ¿no? Que se copien los datos en niveles adyacentes. Entonces, eso es fundamental. Por lo tanto, cada nivel representa un subconjunto del anterior. Como tal, va a ser un subconjunto de de todos los datos o toda la memoria que tengamos en el sistema computacional, pero cada uno va a ser un subconjunto del nivel anterior. Aquí, por ejemplo, consideremos dos niveles, solamente la memoria caché, e inclusive entre la memoria caché tenemos diferentes niveles de memoria caché. Normalmente hablamos de caché nivel número 1, normalmente ahora, digamos, en este multinúcleo, que es la memoria que está propia al procesador, podemos hablar de caché número 2 y normalmente un caché número 3, que se conoce normalmente como el last level cache. Pero partamos de algo un poco más sencillo, donde solo hay una memoria caché y una memoria principal. Entonces la memoria caché va a estar en un nivel superior, va a ser más pequeña, va a ser más rápida, pero también va a tener un costo mayor que la memoria principal, que va a estar en un nivel inferior. Cuando hablamos de memoria principal nos referimos a la memoria RAM. Bajo esa noción de que yo estoy copiando datos de un nivel adyacente al otro, la mínima cantidad de datos que se puede copiar en la caché, o sea, que yo puedo traer a la caché, es lo que le vamos a conocer como un bloque o una línea de caché. ¿Ok? Si lo queremos ver de una manera gráfica, puede ser ver algo como esto. Tenemos el procesador, tenemos acá la memoria caché y acá la memoria principal. Entonces, digamos así, la unidad mínima de transferencia de datos que yo voy a traer de la principal a la caché es lo que se va a conocer como un banco, o pero como un bloque o como una línea de caché. Ahora, para explotar el principio de localidad espacial, que hablábamos, ¿no? De que si yo voy a accesar un dato en particular, la probabilidad de que yo accese datos en la vecindad es muy alta. El tamaño del bloque debe ser un múltiplo del tamaño de palabra en memoria. Entonces, por ejemplo, ¿y qué se refiere esto de palabra en memoria? Porque creo que a veces es un término que se les confunde. Cuando hablamos del tamaño de palabra de memoria, nos referimos a que si mi memoria es de 32 bits o si es de 64 bits, es el tamaño, digamos así, de dato no mínimo, porque podríamos acceder byte a byte, pero de dato, por así decirlo, que yo estoy considerando dentro de mi memoria. Entonces, yo no voy a irme a traer solo un byte, y inclusive no voy a traer ni siquiera toda la palabra. La probabilidad es que mi tamaño de bloque va a ser más grande que eso, más grande que el tamaño de palabra, por eso dice acá que debe ser un múltiplo para traerme varios datos a la vez. Tratando de explotar el principio, como dice acá, de localidad espacial, de que yo no solo voy a utilizar ese byte, sino que simplemente voy a utilizar todos los bytes que a partir de esa posición están presentes. Entonces, este es un caso, ¿no? Si hablamos de que un tamaño de bloque de 128 bits, eso implicaría que tendríamos 4 palabras de 32 bits. Okay, entonces estamos trayendo más información, digamos así, de la que en primera instancia estamos buscando, pero con la noción de que la probabilidad de que yo necesite esos otros datos es muy alta, entonces así ya gané tiempo en este proceso de transferir datos. ¿Preguntas hasta acá? Ok, definamos un par de conceptos que tienen que ver con la memoria, en este caso a nivel de los bloques, y con la parte del acceso a la memoria. Entonces, vamos a ver que en este caso la cantidad de bloques que hay en la caché va a estar dado por el tamaño de la caché, o sea, qué tan grande sea la caché, y pues, claro está, el tamaño de cada bloque de la caché. Entonces, si hablamos de que tenemos una caché de 64 kilobytes, y hablamos de un tamaño de bloque de 128 bits, 16 bytes, diríamos entonces, obviamente que es la conversión a bytes, porque aquí tenemos kilobytes, el número de bloques en la caché serían 4 kilobloques. Esa sería la cantidad entonces de bloques que nosotros podríamos tener disponibles dentro de la caché. Y como les digo, cada vez que hacemos o que haríamos una transferencia de datos de la memoria principal a la caché, estaremos trayendo estos 128 bits para tratar de explotar esa noción de la localidad espacial.
Ahora, cuando nosotros accedemos a la memoria caché desde el procesador, pensando digamos, que estoy haciendo un load, me puedo encontrar con dos escenarios. El primero es que el dato que yo estoy buscando está. O sea, la dirección de memoria, yo estoy buscándola y está. Y eso es lo que conocemos como un hit en la caché bueno, un acierto de caché o un cache hit. Entonces, un acierto ocurre cuando los datos solicitados se encuentran en uno de los bloques de la caché. O sea, imagínense como que yo voy a la caché, vamos a ver que hay formas diferentes digamos así, de recorrer la caché para buscar los datos. Pero digamos que en la manera más naif, yo estoy revisando todos los datos que están en la caché hasta que encuentro si el dato que está corresponde a la dirección de memoria que yo estoy buscando. Vamos a ver que eso también de alguna forma como que lo codificamos. Resulta que yo lo encuentro. Entonces eso lo vamos a llamar un acierto. Evidentemente, si lo encuentro, pues nada más voy y listo. Lo traigo al procesador y ya, lo trabajo. ¿Qué pasa si yo no lo encuentro? Es lo que vamos a conocer como un desacierto de caché o un cache miss. Entonces, un desacierto de caché ocurre cuando los datos solicitados no se encuentran en uno de los bloques de la caché. Entonces, hacemos, digamos, la búsqueda ahí media exhaustiva por toda la caché. Vamos a ver que no necesariamente es la forma de hacerlo. Y termino de buscar en toda la caché, volviendo, digamos, a este ejemplo, en todos los 4 kilobloques y simplemente no encontré el dato. O sea, yo sé que el dato que ando buscando no está aquí. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Pues para encontrar el bloque, entonces se debe acceder a la memoria o al nivel de la jerarquía de la memoria más bajo. En este caso, a la memoria principal. Entonces, yo básicamente debo dejar de hacer lo que estaba haciendo hasta que, desde la perspectiva del procesador, hasta que yo pueda tener este dato conmigo para poder, y ahora sí, procesarlo. Entonces, esto, que es lo que vamos a conocer como un desacierto de caché, implica que tiene que existir una rutina para poder mitigar ese problema, ¿no? Puesto que, y lo que hablábamos, los datos en la memoria dentro de la jerarquía se van copiando de nivel adyacente en nivel adyacente. Entonces, ¿qué toca aquí? Toca detener el CPU, o sea, detener el procesador no debería estar haciendo nada, o no podría hacer nada porque no tiene el dato, o nada relacionado a ese dato. Vamos a ver qué hay otras técnicas para tratar de, si pasa esto, por ejemplo, que el dato no está en memoria, que yo pueda seguir ejecutando otras partes del programa que no dependan de ese dato, o de resultados que se calculan con base en ese dato, pero que al final pues presenta esta dependencia. Detengo el procesador, voy a tener que ir a la memoria principal, buscar el dato, o en este caso el bloque, traerlo entonces a la memoria caché, y ahora sí decirle al procesador, bueno, repita la búsqueda, y ahora sí va a encontrar el dato ahí disponible. Igual, esto resulta muy lógico. Pensándolo por ahí, ¿qué creen? ¿Qué pasaría si el procesador, bueno, anda a buscar un dato en la caché, no está en la caché, se busca en la memoria principal, pero tampoco está en la memoria principal? ¿Qué pasaría? Siguiendo igual esta noción, digamos, lógica que estamos siguiendo. Sí, pues tendría que ir a otro nivel de memoria, más abajo. En este caso, memoria de almacenamiento masivo. Vamos a ver, pues, obviamente un poco más al detalle de esto, pero esto me interesa para introducir esta parte de los aciertos, de los desaciertos, que nos van a ayudar a entender un poco cómo es que va funcionando esto de la memoria caché. ¿Preguntas hasta este punto? Ok, si en este caso sí voy a subir esta presentación tal cual está, pero sí van a haber algunos cambios, voy a meter algunos slides adicionales, entonces eso se los digo para que estén al tanto, si es que por ahí no se le imprimieran o algo así, que sepan que va a cambiar. Pero tal vez lo que sí quiero decirles y que va a resultar importante, ya esto se los mencioné, pero para que lo tengan presente, y es de dónde viene la mayoría de este contenido. Entonces, les he recomendado tal vez como referencia primaria el capítulo 5 de Patterson y Hennessy. Les recomendaría también revisar la primera parte del capítulo 7 del Harris and Harris. Es bastante sencillo de entender Harris and Harris a mi gusto, y la mitad del capítulo 7 habla precisamente de todo esto de jerarquía de memoria.
Capítulo 2 de Genesis y Patterson, vamos a tocar algunas partes, pero más adelante, porque son ya temas un poquito más avanzados de la parte de jerarquía de memoria. En principio, se parte de que eso se ve precisamente en un curso de organización de computadoras, que es el curso de diseño de sistemas digitales. Pero bueno, es parte de lo que también está en el curso y no tengo garantía de que se esté cubriendo de manera apropiada. Entonces, ya les digo, capítulo 7, Harris, más o menos como la mitad. El hecho de la mitad o el capítulo abarca la parte de memoria y IOs. Nos interesa la parte a este punto de memoria. Y capítulo 5 de Patterson y Genesis también son muy buenas referencias para que lo puedan ir revisando. Y es básicamente la referencia, la lectura para la próxima semana. Ok, si no hay preguntas, sería esto de mi parte. Les agradezco por estar por acá y nos estaríamos entonces hablando el próximo miércoles.